Buenas, ¿qué tal, Elena? Buenas, ¿qué tal, Ricardo? Muy bien. ¿Qué tal llevas Estupendamente. las clases de los guisantes de Mendel? ¿Tú te acuerdas de eso? ¿De la No. genética? De Bueno, hecho, creo que esta vez tú nos vas a dar un no, yo simposio no. o que la Yo no. invitada, La pero, invitada. pero tú en este tema me das mis vueltas a mí. Bueno, algo Yo sé tengo, de la universidad, lo poco que me claro, acuerdo, que ya no me acuerdo. Que, pues nada, que hoy vamos a hablar de genética y, mejor dicho, predisposición genética con respecto a la enfermedad celíaca, con sí, una invitada muy especial que la va a presentar Elena, que se la ha aprendido. gracias. Adelante. Voy aquí con mi chuleta. Vamos a dar paso ahora en breve a Teresa Perucho Alcalde, que es directora científica del laboratorio Vivolabs. Y aparte esta mujer es una eminencia. Os cuento el currículum que tiene. Es formadora y divulgadora, aparte licenciada en farmacia, diplomada en estudios avanzados en genética por la Universidad de San Pablo CEU, especialista en genética clínica por la Universidad de Alcalá, capacitación en genética forense por la Universidad de Zaragoza y aparte tiene curso de posgrado en genética especializada por la Universidad de Valencia. Yo creo que más Que cosas sabe puede ser. cosas, sabe Sabe cosas. cosas sobre genética y Mira, ya al está llamando a biólogo y la esas puerta. cosas. Llama a la puerta y Está dile que esperando. entre. Pues venga, vamos a hacerla entrar, que yo creo que nos tiene que enseñar un montón de Sí. cosas. Pues buenas, Teresa, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos. Hola. Muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros y poner un poquito de luz al tema genético, que la verdad para los celíacos es fundamental, pero lo pasamos por alto. Muchas veces, lo he comentado, yo soy mamá de dos niñas, la celíaca soy yo, nunca ni siquiera me había planteado el tema bueno, la predisposición genética de celiaquía a mis descendientes, en este caso mis dos peques. Así que vamos a intentar poner algo de luz porque incluso igual que yo, pues muchos celíacos que nos están escuchando en estos momentos. Sí, no Así veas que la de preguntas que han llegado a través de redes sociales, tengo que que, algunas las hemos intentado agrupar y yo creo que se van a responder todas, pero bueno, vamos allá. o sea, para empezar y para que la gente entienda desde el principio esto, ¿qué son los genes? Lo primero que queríamos preguntarte. Es muy buena pregunta para Para empezar. empezar, por ahí. Antes de eso, yo os quería dar las gracias a vosotros por hacer posible esto, por acercar la genética a tanta gente a través de un medio como este, que es mucho más fácil de llegar, pero es que hace falta. La genética es la gran desconocida en España. Sabéis que somos el único país de Europa que no tiene especialidad de genética en medicina y somos el único. O sea, que es que de verdad hace mucha falta que se sepa qué es la Sí, genética, que se sí. sepa cuánto ayuda a todos los especialistas y a los pacientes, a sus familias. Así que os agradezco mucho esta oportunidad. Hoy vamos a hablar de enfermedad celíaca y genética. Venga, qué Muy bien, bueno. pues los genes son un material, contiene la información básica para que funcione una parte de nuestro organismo. Tenemos 19.000 genes que están asociados cada uno a producir una proteína y esa proteína tiene un efecto que hace que funcione algo, que funcione el corazón, que se genere un bazo, que funcione cada una de las partes del cuerpo. Cuando el gen no funciona, es decir, cuando hay una falta de ortografía en esa palabra, la palabra no tiene sentido, pierde el significado y el gen no funciona y por eso el paciente tiene una enfermedad. Un diabético tiene una mutación en un gen que hace que no se fabrique suficiente insulina y por eso sea diabético. Hay muchas enfermedades genéticas que tienen una base así de concreta. Nosotros hacemos diagnóstico genético para leer la secuencia de todos los genes y poder decir qué cambio es el que tiene la persona que se asocia al diagnóstico. Ajá. O sea que digamos que los genes son el manual de instrucciones, ¿no? Justo, es Vale. como la enciclopedia. En la información genética, en los genes, está toda la información del paciente, pero toda la información seguida. No hay temas y tomos y capítulos, sino que está desde el principio hasta el final, todas las letras seguidas una tras otra. O sea que es labor del genetista saber qué es lo que tengo que analizar que está asociado a esta enfermedad. Pero es la información y el libro de instrucciones. Vale, y ahora, genética, predisposición genética y celiaquía. Lo más importante, lo más gordo. A ver si nos lo puedes explicar para que lo entienda todo el mundo. Sí, sí. Para que un celíaco sea celíaco, tiene que tener predisposición genética. Fin.
Ya está. Si no tiene tienes, no se puede. Si no tiene predisposición genética, si analizamos su genética y los marcadores que encontramos son de no predisposición genética, el paciente no va a desarrollar enfermedad celíaca. Se puede descartar. En el informe pone se descarta la probabilidad de desarrollar enfermedad celíaca. Con un 99% de probabilidad. Lo que dice la literatura científica es que se descarta con un 99%. Nuestra experiencia en el laboratorio es que llevamos más de 8.000 celíacos analizados y solamente nos ha ocurrido 2 veces de pacientes que eran celíacos, diagnosticados como celíacos, que no pongo en duda el diagnóstico porque lo ha hecho un médico, pero están diagnosticados como celíacos y no tienen la genética compatible a enfermedad celíaca. O sea que nuestros datos en estos 18 años de experiencia son 2 de 8.000, aunque la literatura dice que es 1 de cada 100. Claro. De todas maneras, cuando no salen los marcadores genéticos, el paciente puede descartar la enfermedad celíaca. ¿Esto cómo se traduce en un paciente? Pues es que en realidad es el momento perfecto, porque cuando le hacemos un estudio genético y sale negativo, celíaco no va a ser. Si tiene síntomas, habrá que buscarlos en otro sitio. Si no tiene síntomas, si tiene que hacerse revisiones o anticuerpos cada año, no hace falta, porque celíaco no va a ser. O sea, dime. No, iba a decir que si tienes síntomas y celíaco no eres, no puedes ser porque no tienes la genética, bueno, te sirve para buscar otra patología, ¿no? O sea, es decir, Justo. Usted se encuentra mal, pero no puede ser celíaco, no, o sea, que hay que seguir buscando. Justo, eso hasta es bueno, o sea, es información al fin y al cabo para hacer el diagnóstico y lo que haces es descartar la enfermedad celíaca y buscar otras patologías, sea pues intolerante a otros alimentos o puede ser otra cosa que te está afectando, pero enfermedad celíaca no es. Y tirando de árbol genealógico, por ejemplo, que puede pasar, que no es la primera vez que yo hablo con personas que son diagnosticadas celíacas, como en mi caso, que nadie más en la familia lo es. Es decir, ya no solo mirar por abajo genéticamente a mis descendientes, en este caso, sino por arriba. Es decir, eso no es el caso, ¿no? Algunos hermanos míos han hecho las pruebas de celiaquía y salieron negativos, pero alguien de arriba de mi árbol genealógico, por narices, tiene que ser celíaco o tener los genes, no tiene por qué ser celíaco, sino tener el gen, efectivamente. Justo, lo has dicho muy bien. Lo que se hereda es la predisposición a enfermedad celíaca. No se hereda la enfermedad celíaca porque hay pacientes que tienen la genética pero no lo desarrollan. El 30% de la población sana tiene la genética compatible con enfermedad celíaca pero no llega nunca a desarrollarlo. Pero un paciente celíaco diagnosticado y con genética compatible ha heredado la predisposición o de su padre o de su madre o de los dos. A veces ha podido heredar la de los dos, aunque ninguno de los dos haya desarrollado la enfermedad celíaca. Vale. Pero siempre la ha heredado de alguien. Y por el contrario, el que sale negativo y no tiene la predisposición genética tampoco la puede transmitir. O sea, no puedes transmitir algo que no tienes. Esto no se salta generaciones. Claro. ¿Vale? La genética no salta generaciones, pasa a través de todas las generaciones, pero como es diferente si desarrollas la enfermedad o no en función de la genética, puede que la genética, que no se salta generaciones, esté siempre presente, pero la enfermedad la desarrollan unos y unos no. Pueden ser celíacos los abuelos y los nietos y los padres no, pero todos ser genéticamente compatibles con enfermedad celíaca. Con lo cual, esos padres podrían haber desarrollado la enfermedad, pero como hay mucha gente que tiene la genética y no la desarrolla, pues han tenido la suerte de que no han desarrollado la enfermedad, ¿no? O pueden desarrollarla en el futuro, o sea, o no la han desarrollado todavía y la pueden desarrollar más adelante asociada a otros síntomas que no sean tan evidentes de enfermedad celíaca también. Vale, para que no se nos olvide, explícanos cómo es lo de, porque siempre escuchamos lo de DQ2, DQ8, si puedes explicarnos eso de una manera muy sencillita para que quede claro. Aunque luego pongamos unas pantallas, unas imágenes que nos has enviado en pantalla. Sí, es mucho más fácil con las imágenes porque de verdad que es como una pizarra. Y a mí me gustaría explicarlo como si fuese una pizarra. Hay que hacer el análisis de 2 genes. Los genes se llaman DQA1 y DQB1, ¿vale? No hay que confundir el nombre del gen, que es DQA1 y DQB1, con el nombre del resultado y del marcador genético que se analiza, que es DQ2, DQ8. ¿Vale? Eso es lo primero para diferenciar. Y ahora, analizando el DQA1 y el DQB1, detectamos
qué marcadores tienen el DQA1 y el DQB1 y eso nos da un haplotipo, el marcador final que tiene el paciente. Los que están asociados a enfermedad celíaca son DQ2, DQ8 y half DQ2, que como su propio nombre indica es medio DQ2. Hay laboratorios que no analizan el half DQ2, o sea que solo buscan el DQ2 completo y perfecto, y es el que más veces se ha asociado, pero también tiene riesgo de enfermedad celíaca el half DQ2. Entonces, si no se busca el half DQ2, a lo mejor se le podría decir al paciente que no es DQ2 y que es negativo para el DQ2 y estaríamos dando un falso negativo. Imaginaos, le estaríamos diciendo a un paciente que no tiene riesgo de enfermedad celíaca cuando sí lo tiene y podría seguir exponiéndose al gluten teniendo las consecuencias graves para su salud que conlleva eso. Vale, más o menos yo creo que queda claro. Al final tienes que tener o el DQ2 o el DQ8 o el medio DQ2. Y luego hay otros DQs, ¿no? Hay otras personas con otros genes que tienen otros haplotipos, ¿no? Que son los DQ6, DQ5, DQ9, que no tienen riesgo a enfermedad celíaca. Pero está muy bien hacer un tipaje completo, un estudio completo para que te digan qué DQ tienes en concreto, porque imagínate que en el futuro se descubre que el DQ9 también está asociado a enfermedad celíaca. Ahora mismo todavía no hay evidencia suficiente, pero si alguna vez se llegase a descubrir algo así, los pacientes que ya tengan el tipaje completo hecho ya saben qué DQ tienen y ya no haría falta repetírselo, pero sí es importante saber todos los DQs. También es importante porque todos tenemos 2 cromosomas de cada número. Uno lo heredamos de nuestro padre y otro de nuestra madre. Es decir, un paciente puede ser DQ2 en homocigosis, es decir, haber heredado el DQ2 de su padre y el DQ2 de su madre, o puede ser DQ2 en heterocigosis, es decir, haber heredado el DQ2 de uno de los dos y luego tener otro DQ diferente, DQ5 o DQ7. Para el paciente el riesgo es el mismo porque tiene un DQ de riesgo. O sea, al paciente le da igual tener una heterocigosis o una homocigosis porque el resultado es positivo y tiene riesgo, pero no es igual de cara a los hijos. Yo a mis hijos le transmito, si tengo 2 DQs, solamente puedo transmitir un DQ2. O sea, si tengo 2 DQ2 y tengo DQ2 en homocigosis, solo puedo transmitir un DQ2 a mis hijos, ya sea uno u otro. Es decir, el 100% de mis hijos tendrá riesgo genético. Pero si soy heterocigoto, solo tendré el 50% de posibilidades de transmitir. Claro, o sea, porque se combina el padre y la madre y se hace la lotería y en función de lo que te toque, puede que no te toque ninguno de los DQs celíacos o al menos uno y entonces ya tienes el riesgo, ¿no? Justo, ¿vale? Pues entonces es posible que en toda tu familia de generación en generación, en mi caso, la única celíaca sea yo. Sí, es posible. Porque es posible que todos sean DQ2 en heterocigosis y entonces no lo hayan transmitido, bueno, no lo hayan presentado. Es posible, perfectamente. Claro, se puede dar o bien que no tengas la predisposición, porque no la hayas heredado, o porque la tengan pero no hayan desarrollado la enfermedad. Justo, o que la tengan, la única. Pero no, claro. Justamente, justo. Elena, ¿tú eres la única? Yo también. ¿Verdad? Pues por eso estamos, pues mira, nos llevamos tan bien. Somos lo único en especie. ¿Tú tienes la genética hecha? ¿No? No. Bueno, pues háztela. Luego explicamos cómo se hace. Yo la tengo aquí delante, que me la hice hace ya tropecientos años, que te voy a decir el DQ que yo tengo. Yo soy DQ2. Y entonces, sí, HLA DQ2, no sé qué, y luego HLA DQ6. Pero lo bueno es que en el laboratorio que trabaja Teresa, en Vivolabs, te viene muy explicadito. Y luego te viene que es compatible con un riesgo moderado bajo de desarrollar la enfermedad celíaca. Así que yo, pues claro, yo me la hice porque como mi diagnóstico fue un poco dificultoso, todavía tenía la esperanza de que me saliera la genética negativa y poder decir, oye, pues no, se han equivocado y no puedo ser celíaco, pero mira, vaya. Va a ser sí. Que no. Me gusta mucho que hayas leído el resultado, primero porque lo tienes que leer tú y no lo puede decir nadie más porque sería ir en protección de datos, no, fenomenal, pero me gusta mucho que lo hayas leído porque hay una cosa que me gustaría explicar bien, que me lo preguntan muchas veces los pacientes. ¿Tengo riesgo moderado? Has dicho. Un riesgo moderado es riesgo, ¿vale? Es riesgo positivo, da igual que sea, desde el punto de vista genético de laboratorio, da igual que el riesgo sea alto, moderado o bajo, es riesgo. Solamente sale negativo cuando podemos decir que se descarta, pero si sale positivo, aunque sea moderado,
es positivo. Es que hay muchos pacientes que dicen, yo como tengo un riesgo bajo, puedo comer gluten de vez en cuando, aunque solo sea de vez en cuando. No, es riesgo. Eso es lo malo, que aunque sea un riesgo bajo, tienes posibilidades. El resultado es positivo. Lo de riesgo bajo se refiere a que dentro de las personas que tienen esa misma combinación, ¿no? Esos mismos DQs que tú, ¿hay más probabilidad o menos de que sean celíacos? ¿O qué significa lo de riesgo moderado bajo? Lo de riesgo moderado bajo es un dato poblacional. Significa que en la mayoría de los celíacos tienen el DQ2.2, que es el que da riesgo alto. La inmensa mayoría de los celíacos. Hay menos porcentaje de celíacos que tienen DQ8 y menos porcentaje de celíacos que tienen half DQ2. Entonces, por eso decimos que es un riesgo bajo, medio o alto. Pero lo que no se puede hacer es trasladar un dato poblacional de frecuencia poblacional al riesgo concreto de un paciente. Entonces, el resultado es positivo porque tiene riesgo. ¿Pero eso significa que tengo menos probabilidad de desarrollarlo? No. No tiene que ver con la probabilidad de desarrollarlo. De hecho, somos conscientes de que lleva a confusión esta parte del riesgo elevado, medio, bajo. Tenemos que ponerlo porque es como se hacen bien los informes, pero quiero que los pacientes sean conscientes de que el riesgo bajo o moderado también es riesgo. Es un resultado positivo, igualmente positivo. Con lo cual, el resultado al final es, usted puede ser celíaco, usted no puede ser celíaco. Justo. Ya está, ¿vale? Y da igual que sea hombre o sea mujer, no hay un porcentaje. Afecta igual. Como los genes de QA1 y de QB1 no están en los cromosomas sexuales, ni en el X y en el Y, afectan por igual a hombres y mujeres. Eso nos lo han preguntado mucho. Sí. Luego, otra cosa que nos han preguntado es si la prueba de predisposición genética sirve dentro del diagnóstico, ¿qué papel juega? Es decir, si alguien es negativo, pues se descarta la enfermedad, pero si es positivo, no significa que una persona sea celíaca o que tenga que dejar de comer gluten. No, lo habéis dicho fenomenal. Esta prueba no es diagnóstica. No es diagnóstica. Con esta prueba no se puede saber si un paciente es celíaco. Es un dato más que necesita el médico para hacer un buen diagnóstico. El médico necesita el dato de anticuerpos, el dato genético, el dato de si el paciente tiene síntomas o no, de si el paciente tiene familiares celíacos o no, de si responde bien a la dieta sin gluten o no, y finalmente, a veces una biopsia. Con todos esos datos, el médico hace su diagnóstico, pero necesita el dato genético también. Claro, pero al final es muy útil, ¿no? Por ejemplo, Elena, que tiene hijas, si hace la predisposición genética, podría saber si sus hijas en un futuro podrían llegar a ser celíacas o no, y a lo mejor estar atenta a síntomas, porque ya sabemos que la celiaquía muchas veces se presenta con síntomas un tanto raros, a lo mejor son pues déficit en el esmalte de los dientes o una anemia que puede deberse a otra cosa, no sé. Bueno, todos tenemos experiencia de que no solo es dolores de tripa, etcétera, sino que hay cosas muy raras. Entonces, a lo mejor Elena, como mamá, ya puede estar pensando, oye, pues cabe la posibilidad de que mis hijas sean celíacas, ¿no? Claro. La posibilidad, pero eso no significa que lo vayan a ser. Entonces, simplemente tiene que estar más atenta para que cuando aparezcan unos síntomas que ella quiera descartar como enfermedad celíaca, sepa enseguida, pueda saber si es celiaquía o no. Pero el dato positivo en personas sanas también es muy importante, simplemente para tenerlo ahí en la cabeza, para que nos permita llegar bien al diagnóstico cuando aparezcan síntomas que haya que descartar. Sí. Y otra cosa, ¿tiene que ver con el tema genético? Yo creo que sí, porque tanto Ricardo como yo fuimos diagnosticados a los 30. Es decir, en teoría, o sea, ¿por qué de repente se nos enciende la bombilla o sea, no se enciende la bombilla, sino que de repente empezamos a desarrollar síntomas a cierta edad, ¿vale? Y no a otra, porque por lo que he leído, de repente son o a los 30 o a los 50, o de niños. O sea, ¿por qué a los 30? Porque anda que hemos entrevistado a muchas personas, de hecho, el otro día estoy hablando con una, siempre alrededor de los 30, 31, ¿por qué? Esa es la pregunta del millón. Ojalá pudiera comprobar y pudiera responderte, de verdad, pero no se puede. Ya nos gustaría saberlo. ¿Y por qué algunas no responden nunca y no lo desarrollan nunca y otras lo desarrollan? ¿En qué momento? O sea, de verdad que me encantaría tener respuesta para eso. Tenemos una teoría, Ricardo, me contó una vez que puede ser, no, verdad, me lo dijiste tú, en épocas de estrés o que se te junta el tema anímico de tu cuerpo con estrés,
una serie de situaciones extremas en tu cuerpo que de repente lo que hace es desarrollar la enfermedad. Es probable, pero ¿por qué otras personas que tienen ese mismo estrés no la llegan a desarrollar? Tuvimos un especialista hace unas semanas, a David Bernardo, que además es celíaco también, y él nos contaba sobre eso, que no se sabe el por qué. O sea, que digamos que todos tenemos se van acumulando cosas y hay un 100% que alguien llega. Cuando llegas al 100 pues te sale la celiaquía, ¿no? Pero que no se sabe por qué, pero hay diferentes factores. Pueden ser ambientales, de alimentación, puede ser un virus, una infección, bueno, que no lo saben. De hecho, están investigando, o sea que no, Elena, que por mucho que lo preguntes, no. Todavía no se sabe. Es que el que descubra eso, nosotros pues no le vamos a decir nada porque ya lo somos. Pero los que lo puedan frenar, pues mira, eso que se libran. Y hay una cosa también que aclarar, porque hay veces que nos han preguntado a través de redes sociales que si comes gluten se modifica la genética o si es necesario, porque si dejamos el de ingerir gluten, no nos podemos hacer la prueba de anticuerpos en sangre o la biopsia porque puede dar un falso negativo. Pero en el caso de la genética, no, eso da igual. En la genética no. El ADN no cambia en función de lo que nosotros comemos o no. El ADN es el mismo desde que nacemos hasta que nos morimos. De hecho, podemos hacer el estudio genético en la edad infantil, en la adolescencia o en la edad adulta, que el resultado es exactamente el mismo. Y solo se hace una vez, no hace falta repetirlo. Pero da igual si el paciente está en ayunas, si no, si está siguiendo una dieta sin gluten, si es vegano, da igual. El ADN no varía. Vale. Con lo cual, no hay que dejar de comer el gluten porque te saca la genética compatible, digamos, con celiaquía, que eso ya lo hemos repetido, pero es importante. Y tampoco pasa nada si tú ya has comenzado tu dieta y no tienes tu predisposición genética y quieres conocerla. Vale, perfecto. No tienes que hacer reintroducción de gluten para hacerte el estudio genético. Y para las personas que nos están escuchando, incluso para mí misma, ¿cómo se haría el estudio genético dentro de lo que es Vivolabs? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Y se pone en contacto contigo, le cuenta su caso, mira, es que yo soy celíaca o quiero ver los de mi hijo, o ¿cómo se gestiona? Pues es mucho más sencillo, porque los pacientes celíacos es un colectivo fantástico, perdonadme que os lo diga, pero a mí es que me encantáis, porque sabéis muchísimo. Y sabéis, ¿no? Hay muchas veces que sabéis mucho más que los médicos y que le decís lo que queréis y el médico es el que va por detrás intentando llegar a vuestro nivel de conocimiento, de ganas de saber. Entonces, para facilitarlo todo eso, hemos habilitado una forma muchísimo más fácil. Tenemos una página web que es vivolabs.es, donde se puede solicitar directamente el estudio de enfermedad celíaca. Te lo mandan a casa, o sea que no te tienes que mover, y lo que te mandan a casa es una torunda como esta, que por eso os la quería enseñar. Una torunda, nosotros llamamos torunda a un palito de algodón estéril que viene en un soporte hermético. Lo que hay que hacer es desprecintarlo, que es lo que voy a hacer yo ahora, que es abrirlo, y con este algodón hay que frotar la parte interna del moflete. Se frota muy bien para poder coger células de descamación de la mucosa bucal, es decir, células muertas del interior del moflete, y frotar bien. No duele, no hace daño y la verdad es que para los niños es muy fácil. Hay que hacerlo así. Que a nadie se le ocurra por la nariz, que está la gente ya muy acostumbrada. No, que ya con tanta pandemia... Claro, que nos confundimos ya de turunda. No, pero por la boca, genial, vamos, lo has hecho estupendamente. Frotamos el carrillo y ya está. Frotamos el carrillo durante 1 minuto, vienen 2 torundas y la otra torunda en el otro carrillo durante 1 minuto. Y esto tal cual se vuelve a meter en la misma caja y se manda al laboratorio. Y ya está. Y luego el resultado. En el plazo de 10 días subimos el resultado a una plataforma y les llega un email diciendo su resultado ya está disponible y se le manda directamente. Yo, Elena, te voy a decir, yo me lo hice... ¿Sí? Si tienen alguna duda del resultado, podemos hablar por teléfono y se lo explicamos, porque hay veces que los informes explicamos totalmente los DQs, DQA1, 0502, DQB1, 0201, aún así siempre hay una frase de conclusión, este resultado se clasifica en un riesgo alto, moderado o bajo, o se descarta y luego ya en el informe está bien explicado porque
hacemos muy bien los informes, pero si hay alguna duda o si hay una duda de a mis hijos qué es lo que les puedo transmitir o no, pues se puede hablar con ellos perfectamente. Genial. Genial. Pues que es muy fácil hacerlo porque además yo le hice la prueba, hice la toma de muestras a mi tía, porque mi tía toda la vida ha tenido problemas pues digestivos y cosas así, ¿no? Y entonces en su día yo insistí en que se hiciera las pruebas de celiaquía por si acaso pudiera ser celíaca. En su día dio negativo, pero bueno, siempre estaba ahí. Y digo, bueno, al final no te has hecho la prueba genética y es una manera de descartar. Y bueno, no voy a decir el nombre de mi tía porque es protección de datos, pero da igual, mi tía. Y llegó su informe y es muy fácil de hacer, o sea, porque te llega por correo, frotas y ya está. Luego el otro lo envías y te llega. Y descarta la enfermedad, con lo cual mi tía no puede ser celíaca, con lo cual pues los problemas que tiene se deben a otra patología. Así que toca seguir buscando. Y se quita un peso de encima. A nosotros Claro. el modelo de paciente que más nos gusta es aquel hermano pequeño recién nacido de un niño que ya ha sido diagnosticado de enfermedad celíaca. ¿Os imagináis lo que es decirle a ese niño que puede descartar la enfermedad celíaca ya para siempre? Desde pequeño, o sea, es que ese es el modelo perfecto. Como se lo podemos hacer a bebés, porque es una toma de muestra indolora, como habéis visto, es una información que para esa familia es súper útil. Fíjate, o sea, para tu tía también, pero Claro. de tu tía ya ahora ya se olvida, no tiene que hacerse ninguna prueba asociada a enfermedad celíaca. Incluso a mí, por ejemplo, yo a mis peques se lo hice con 15 meses de edad, una analítica, simplemente pues, para descartar de que sean de haber nacido y tal, de haber desarrollado, pero bien, es verdad que me gustaría saberlo porque en cualquier momento, yo qué sé, me llegan Claro. de repente cualquier síntoma y ya está. Claro. Es que en un adulto es complicado porque, por ejemplo, ya mi tía me dice, los anticuerpos le dieron negativo y la biopsia no presentaba alteración, pero claro, puede ser que los anticuerpos sean negativos. Yo siempre los he tenido negativos, con lo cual eso no sirve para descartar la enfermedad. Y luego la biopsia, pues puede ser que le hayan cogido la muestra justo en el punto donde no lo tenga afectado o que tenga muy poca afectación del intestino o no se haya realizado correctamente, no hayan cogido 3 muestras, etcétera. Y siempre cabe la duda, ¿no? De, pues es que a lo mejor sí que es celíaca. Ahora ya no, porque no tiene, como decías antes, no tiene manual de instrucciones, lo siento. Así que no puede ser celíaca. No puede transmitir algo que ella no sea. Y en cambio, para el caso de tus hijas, si tú te hicieras el estudio genético y salieras homocigota, porque tú tienes que tener un marcador genético ya que eres celíaca, imagínate que sales homocigota tú, no hace falta que se lo hagas a tus hijas, porque ya tienen el 100% de probabilidad de haber heredado tus alelos. O sea que, bueno, estaría bien, para ellas estaría bien saber si lo han heredado por las 2 vías y no solo de la tuya, pero para su diagnóstico podría ser suficiente. Bueno, estamos teorizando Claro. demasiado. Lo que queremos en tus hijas es saber si son negativas. Al contrario. Claro. Y de esa manera olvidarse o estar más pendiente, porque es muy útil. Mejor hacérselo a ellas, sí. También cuando tienes un hijo celíaco que le diagnostican, ¿no? Es recomendable que los padres, investiguen si pueden serlo. También si es lo que estaba hablando ahora, que a lo mejor los anticuerpos dan negativos, son dudosos, entonces con la genética lo descartan o dejan la puerta abierta que pueda ser celiaquía, con lo cual en cuanto aparezca algún síntoma pueden sospechar, es mucho más fácil ir a... Y lo bueno de esto es que si tú ya sabes que puedes ser celíaco y tienes algún síntoma y te hacen las pruebas, cuanto antes te lo detecten, mucho mejor. A que te detecten con una lesión leve, a que te detecten con un MARS-3 y tengas el intestino hecho un desastre o te haya salido otra enfermedad autoinmune, ¿no? Con lo cual no duele, es rápida, es 100% fiable, con lo cual es una prueba que te va a servir para tomar decisiones, ¿no? Y que es una vez en la vida, como no cambia. Sí, eso es lo mejor, yo creo. Qué guay. ¿Qué más cosas se hacen de predisposición o genética, pruebas genéticas en Vivo Labs? Pues la verdad es que hacemos mucho de diagnóstico, pero lo que más nos gusta sobre todo es la predisposición, porque es aquello donde podemos prevenir y evitar. A veces no se evitan las enfermedades, pero con retrasar la aparición de las enfermedades unos cuantos años también es una buena forma de mejorar la calidad de vida. Hacemos predisposición de cáncer hereditario, hacemos predisposición de Alzheimer, de riesgo cardiovascular, de obesidad, de diabetes, de osteoporosis. O sea, son enfermedades que afectan a un porcentaje muy grande de la población, son enfermedades multifactoriales que tienen un componente genético y un componente ambiental.
lo que nosotros tratamos es de conocer el componente genético para poder modificar el ambiente y evitar que aparezca la enfermedad o a veces retrasar su aparición unos cuantos años y así pues ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida más tiempo. Todo eso se puede consultar en vuestra página web, ¿no? Todos los diferentes análisis que realizáis. Muy Sí, bien. y todos los que os he contado son con una muestra de saliva. A veces depende del número de genes, porque en este caso de la enfermedad celíaca analizamos 2 genes y por eso puede ser un estudio de torunda, a partir de una torunda. Cuando analizamos un estudio de cáncer familiar, por ejemplo, que pueden ser 100 genes, necesitamos más cantidad de ADN. Entonces, podríamos optar a una muestra de sangre, pero intentamos siempre ver el beneficio del paciente y lo que hemos hecho ha sido adaptar nuestros protocolos de extracción y de análisis de sangre a una muestra de saliva. Y entonces, en esas pruebas que os he contado, muchas veces lo que mandamos es un salivero, que es una cajita para poder llenarlo de saliva en casa y mandarlo al laboratorio. Porque en un salivero hay más cantidad de ADN que en una torunda. Entonces, Bueno, eso tampoco duele, es una prueba fácil. Sí. Sí. Muy bien. Y una pregunta también que nos han hecho, antes de que se me olvide, hablando de otras patologías, nos han preguntado si la sensibilidad al gluten no celíaca, que a veces también se llama intolerancia al gluten no celíaca, ¿tiene una base genética, predisposición genética o no? Esa pregunta es la que estaba temiendo que me preguntase. La dejaba para el final para que ya... Porque es la más difícil de responder porque es una enfermedad tan nueva y tan definida poco todavía y tan poco conocida que no se sabe mucho de ella. O sea, la enfermedad celíaca tiene una genética asociada. La sensibilidad al gluten no celíaca por ahora muchas veces se diagnostica descartando el resto de cosas. Entonces, hasta ahora los pacientes que yo conozco diagnosticados de sensibilidad al gluten no celíaca es porque han descartado que no sea enfermedad celíaca. Es decir, le han hecho su estudio genético y sale negativo. Si sale negativo y sigue teniendo síntomas y el resto de variables se van cumpliendo, entonces optan por la sensibilidad al gluten no celíaca. Pero no es que tenga un componente genético, es que hay que descartar que sea el componente de enfermedad celíaca. Es al contrario. Vamos, que digamos que mejoran con la dieta sin gluten, pero no son celíacos. Y para diagnosticarles es descartar que sean celíacos. Por ahora, lo que yo conozco, no se sabe más. Conozco que no soy clínico y que no me dedico al diagnóstico de pacientes, en lo que yo conozco es eso. Muy bien. ¿Ha quedado alguna pregunta por ahí, Elena? No. Somos unos cracks. Teresa, sobre todo. Yo creo que más o menos hemos respondido. Yo creo que es la primera entrevista que hacemos con guión. O sea, porque y eso que te la has saltado nada más de empezar, que lo sé yo. Pero bueno. Pero, ¿verdad? Sí. Porque ya sabía yo que era imposible que siguieras un guión. Pero fíjate, luego te voy a llamar después, Elena, y te voy a hacer el examen. Pero por si acaso, para que quede claro, la predisposición genética a la enfermedad celíaca. Se trata de, son genes normales, que eso también es una pregunta porque nos han dicho que si eran genes raros, que si no son. Es una genética normal, ¿no? Porque también nos preguntaban que si se sabe que si tú tienes esos genes puedes llegar a ser celíaco, si se podrían pues seleccionar personas o embriones o hacer alguna técnica para quitar esos genes. No. Hay una lista de enfermedades para poder hacer diagnóstico preimplantacional, que es lo que estás comentando, y tienen que ser enfermedades que no tengan tratamiento, que no tengan una vida media larga, que no tengan solución. La enfermedad celíaca, lo siento muchísimo, pero no es de las peores. Es que hay muchísimas enfermedades, hay de las enfermedades raras, en las enfermedades genéticas, todas son muchísimo peores que una enfermedad celíaca. Entonces no entra dentro de la lista de enfermedades tipificables para hacer diagnóstico preimplantacional. O sea que no tenemos un manual de instrucciones estropeado. No. Vale, simplemente que a lo mejor el manual de instrucciones es un poco antiguo y el gluten no encaja, ¿no? Comemos demasiado... Adaptado a otras tipologías. Ricardo, que hasta que no salga la pastilla soñada que nos comentó hasta dentro de 5 años, vamos a tener que estar así sin probar las panteras rosas ni los donuts de chocolate con gluten. Pues nada, nosotros ya no tenemos solución. Así que, pero yo creo que ha quedado bastante claro que se puede hacer muy fácil, una muestra de saliva, te lo puedes hacer en tu casa, te llega por correo electrónico, además se pueden hacer otra serie de análisis, de analíticas de predisposición que nos has comentado a enfermedades muy importantes como es el cáncer, por ejemplo, con lo cual también es, claro, es que si tienes esa predisposición puedes adoptar medidas, ¿no? para intentar que eso no se manifieste.
En el caso de los celíacos, como no sabemos por qué, pues tampoco lo puedes evitar de ninguna manera. Con lo cual, claro, es complicado. En el caso del cáncer sí, siempre se puede hacer mamografías cada 6 meses en vez de cada 2 años y siempre puedes estar mucho más pendiente. Luego hay otras medidas más drásticas, pero a lo mejor no hace falta. Como Angelina Jolie. Claro. A lo mejor no Claro. Bueno, sí. Y acuérdate, Elena, si tienes DQ2 o DQ8 o medio DQ2, pues puedes ser celíaco, pero que el 30% de la población lo tiene y solo 1 o 2 somos los afortunados que salimos celíacos. Somos los mejores. Que no sabemos por qué. Pero Entonces, que la si no vida los sin tienes, celiaquía. si no los tienes, no puedes ser celíaco. Y no se cambia, eso ya para toda tu vida, no se cambia la genética. Así que tranquilamente. Y que solo con que tengas genética positiva no tienes que dejar el gluten, porque eso no es una prueba diagnóstica, es una prueba para descartar que no eres celíaco. ¿Has visto? Bien. Clarísimo. Como se nota que tú sí has estudiado la carrera de esto, chaval. No, pero yo la de celiaquía me la he estudiado después cuando me salió, porque yo fui al laboratorio y yo creo que la toma de muestras, si no me la hizo Teresa, me la hizo alguien de su equipo en su día, hace ya tropecientos años, y me explicaron esto, porque claro, yo dije, ¿pero qué significa todo esto? Porque yo ahora, que no, esto no se aprende, o sea, no se sabe. Ah, y porque el celíaco nace o se hace, que eso nos preguntaban. Ese es un buen resumen. Fíjate, el celíaco, lo que nace es la predisposición. Se nace con la predisposición, pero no se nace siendo enfermo celíaco. La celiaquía puede desarrollarse o no. Se nace con la genética. Muy bien, pues ya está. Y nada, que Teresa, en la página web de Vivolabs, que es la página web, ¿la tienes por ahí? Yo no me la sé. Vivolabs.es. Vivolabs.es. Además, nos han facilitado un código de descuento de un 10% de descuento para tanto la prueba de predisposición genética a la enfermedad celíaca como cualquiera de las pruebas que hacen en el laboratorio, que podéis ver en la página web. Ponéis celíaco a los 30 y os hacen un 10% de descuento. Así que nada, y que es muy útil para todas las cosas que hemos hablado antes. Yo creo, y bueno, lo más importante que me gusta mucho es que la gente que se piense hacerse la prueba, cuando le llegue el resultado, que si no lo entiende, lo mejor es que os puede llamar y se lo explicáis, que eso es, yo creo que es, vamos, maravilloso, porque realmente lo que quieres, ¿no? Es, oye, ¿pero qué significa esto? No lo tengo claro. Y poder hablar con vosotros. Por supuesto, sí está, vamos, el asesoramiento está incluido en el estudio genético y hay pacientes que muchas veces nos mandan informes que le han hecho hace muchos años o que le han hecho en otro sitio y no los entienden. También se puede solicitar un asesoramiento genético en la página. Muy bien. Genial, vamos, qué fantástico. Celíaca con resultados de otros sitios o antiguos o de cualquier enfermedad, porque en la genética es difícil, no es tan accesible, por eso me gusta muchísimo estar aquí para poder explicar que realmente queremos estar mano a mano con los pacientes y nada, estar a vuestra disposición. Joder, yo creo que ha quedado clarísimo. Clarísimo. Y en tiempo récord, ¿eh? Vamos. Sí, lo hemos hecho muy bien. Así que todo nada. claro, like the water. Ya sabes, Elena. Ahora lo que queda saber es si tus niñas tienen la predisposición o no. Ya puedes salir de dudas. Ya sabes que es muy fácil. Te veo la semana que viene con la turunda. Ahí total, frotando el carrillo. Cuando mi hija vean con el palo, digo, no, por la nariz no la puedo. Pero es que la boca no molesta. No, por eso mismo, que es genial. Vamos, la más fácil imposible. Y les para niños. vas a contar los dientes y así abren la boca y saben que no les vas a hacer daño. ¡Hala, qué truco! Bueno, ya son mayores ya, pero mira qué truco más. Son mayores ya, pero te voy a contar los dientes. Pues nada, que yo creo que no nos ha quedado nada en el tintero, ninguna pregunta, nada. Yo creo que ha quedado todo clarísimo y así que genial. Que por mi parte, muchísimas gracias, Teresa, por lo bien que lo has explicado todo, lo claro que ha quedado, y yo creo que va a ser muy útil para muchas personas que la genética, como tú dices, es la gran desconocida y es un poco de lío. Yo creo que ha quedado bastante claro. Sí, le hace falta, de verdad que puede ayudar muchísimo. Es muy potente para pacientes, para familias, para médicos también que no han estudiado genética, que por eso no saben todas las herramientas y todo el valor que tiene. Nosotros queremos ser el genetista de cabecera, así que a vuestra disposición totalmente. Pues muchas gracias, Teresa, por tu tiempo y nada, desde aquí animar a todos que se hagan una prueba genética. Yo me la haré, ya te lo digo, yo no para mis peques, y la verdad que viviremos muchísimo más tranquilos, saber que puede ser que no desarrollen la enfermedad y por lo menos esa cosa que tienes de dentro cada vez que le duele la tripa o que tienen diarrea o tal, pues que se descarte. Fenomenal. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. A vosotros, muchísimas gracias, de verdad.
Hasta luego. Chao, te dejamos Chao. trabajar ahí en el laboratorio, que está guay. Me vuelvo con los guantes. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Está en mi genética.